Pasabas con Roberto, en una mujer, ¿para qué se podría hacer una función así, ¿no? Es decir, ¿qué estarías tratando? Porque hay, aparentemente, he recomendado siempre a muchas personas este, que vayan a la acupuntura para distintos tratamientos, ¿no? Pero hay mujeres que se quejaron que la primera vez que fueron le puntaron eso, ¿no? Y sospechaban básicamente de que era, que les pareció que entraba demasiado bien. Pero quería saber, ¿para qué en una mujer llegas a eso, ¿no? Es decir, que su energía hereditaria profunda, la sexualidad, ¿para qué culturas de entrada eso? ¿Cuál sería el diagnóstico para una mujer? Mira, no podría decirte con certeza eso, porque no se suele usar. El único uso que yo conozco para Huijin es este, y sé que está descrito su uso en hemorroides muy severas, hombre o mujer, pero nada más. Ahora, que puedan haber otras cosas más, podría ser, porque podríamos, así como decía Roberto, ¿no? La Yuan Chi, la Chuan Chi, el Chong Man, sí, pero no necesito ir específicamente a ese lugar para abordar esas otras cosas. Es más, si te das cuenta, para la prostatitis se aborda de otras maneras y ya se recurre a esto cuando no hay otra cosa, ¿no? Justamente porque hay todo un contexto cultural y además una sensibilidad particular en la zona. No se hace, es como que mira, punto era un punto pozo allá de las uñas. Lo hacemos en últimas circunstancias porque duele mucho. Este no es que duela tanto como un punto pozo, hasta donde me han contado, pero es una zona comprometida en el pudor de las personas. Entonces, no se suele tocar así nada más. Por respeto, por consideración, por conveniencia, porque también si eres hombre y incluso una mujer ahí y la mujer se siente maltratada, puede denunciarte de abuso, ¿no? Entonces, también implica un riesgo hacer esas cosas. Entonces, no. Mira, en lo personal yo no le veo la necesidad de a una mujer puntuarle ahí, que tiene un hemorroide así, que ya le he probado con todo, llevamos 6 meses de tratamiento, ya no se me ocurre qué más ponerle. Alguna vez Leopoldo me dice, lo único que quiere es el Huijin, pero ni siquiera lo propuse porque no me pareció pertinente de acuerdo a la manera de vivir de la mujer. Entonces, que un terapeuta así de buenas a primera, en la primera sesión te diga, Huijin, no puedo decir que esté mal, pero no sé por qué lo hace si hay tantas otras formas de hacerlo. Entonces, en principio no habría, y lo verdad que alguna gente habla de este chakra tierra y cosas. Bueno, ya, sí, pero la acupuntura puede considerar los chakras, pero la acupuntura no se mueve en función de los chakras. Para movilizar los chakras y esas cosas se utilizan las técnicas de la medicina hindú y ellos no te ponen una aguja ahí ni te meten el dedo allí. No, perfecto. No solamente indagaba y preguntaba, ¿no? Porque... Claro, no, y es muy válida tu pregunta, porque a cualquiera dice, no, el doctor ha dicho, ya, pero eso no significa que ser doctor sea sinónimo de inteligencia y menos de ética, ¿no? Entonces, cuidado con quiénes vamos, sí, cuidado con quiénes vamos, que puede ser que esté indicado, pero habría que preguntarle por qué, ¿no? Ahora, si yo me encuentro con esa persona y le pregunto por qué, o sea, escuchando su respuesta voy a decir, claro, puedo decir, este es un charlatán. Y se ha querido aprovechar de algo. Sí, definitivamente hay curiosidad. Cada quien con su karma. Gracias, Adrián. Sí, el problema es que a veces arrastramos y dañamos con esas otras personas, ¿no? Que no tienen. A todos lo he escuchado tantas veces por las profesiones, ¿no? Claro. Coaching, que todos los coaches son asistentes, que los psicólogos. No es tanto así, pero hay mucho de eso en cuanto a, claro, cómo te tomas, con quién te tomas y bajo el título de que te tomas, ¿no? ¿Verdad? Sí.
hay una tendencia a fiscalizarse por una monarquía también. Tenerlo en consideración. No vaya a ser que sea médico rectal, no tengo problema, la necesidad. Está bien. Gracias. Vamos, continuamos. Y ya que hablamos de la prostatitis aguda, hablemos de la crónica. La prostatitis crónica obviamente ya va a ser un periodo de más sostenido tiempo, por lo menos un año de evolución. En general estas personas no es que ya tengan tanta molestia al orinar, pero sí se demoran, que pueden quedar goteando, pueden haber incontinencias, pueden haber retenciones urinarias, a veces pueden mojar los pantalones, va a haber licturias por la debilidad de la energía del riñón. Todas esas cosas suelen verse en las prostatitis crónicas. Y el tratamiento, la forma de manejarlo, es un poco distinto porque es una enfermedad ya instaurada. En la aguda, pues todavía no ha pasado un año y se espera que se recupere el ciclo de generación y regulación de las energías, ¿no? Pero cuando ya es crónica, necesariamente tenemos que recurrir a los ciclos de regulación y tratar de recuperar el ritmo de las cosas. Lo primero que se indica es ir al 4 de Tumay. Puede ser en puntura, pero generalmente se prefiere más en este caso la moxa. ¿Por qué? Porque se busca nutrir esa energía que aporta la raíz ya del riñón, para nutrir la energía del riñón. Recuerden que siempre estamos hablando nuevamente de toda esta idea muy relacionada a la vivencia del soplo espiritual sensible. La prostatitis aguda puede ser un asunto a veces muy mecánico, un golpe, mucha bicicleta, cosas como esa. Pero cuando es crónica, ahí sí ya estamos hablando mucho más profundamente de los asuntos relacionados al soplo espiritual sensible, la obsesión por el coito, la culpa sexual, porque ese hombre no sabe si ama a la persona con la que está. Ya no es simplemente que soy un espermatizador universal y me tiro a todas las que puedo. No, también puede ser que sea un hombre muy consciente, ¿no? Muy considerado, pero se dio cuenta de que la mujer que la acompaña, pues se le acabó el amor, no sabe si la ama. Entonces esa dicotomía que siente en su interior le puede llevar también a un estancamiento de la energía en la zona, porque siente culpa sexual, por decirlo de alguna manera, justamente porque no sabe si ama a esa persona que está a su lado y se le hace todo el lío, toda la vida un lío. Puede ser una pareja de años y ahora qué hago, la dejo, y cómo la dejo, por qué la dejo. Es algo que también golpea mucho a muchos hombres cuando tienen realmente sentimientos sinceros, realmente hay motivaciones de un equilibrio del Shen que lo mueve y que se termina dando cuenta de que se desenamoró o de que despertó y se dio cuenta de que nunca había estado enamorado y empieza a sentir un conflicto interno justamente por cómo está viviendo esa experiencia. Eso puede generar un estancamiento en el Shen inferior si es que se esfuerza también esa persona a mantener una vida sexual con una persona a la que no ama, pero tampoco deja por no querer lastimarle. Esto lo lleva también a la prostatitis crónica. 4 de Tumay. Ya sabemos que al final de las costillas, entre L2 y L3. Podríamos utilizar en estos casos el 1 de Remay, con puntura, incluso con una pequeña moxa ligera. Como dije, esto se recurre siempre al final, pero bueno, el tratamiento lo han planteado así. No es el único tratamiento para la prostatitis crónica, pero es el que teníamos a mano para este caso. Ahí está el 1 de Remay. Acá está volteado, lo mejor es que esté boca abajo. El 3 de Tumay, hacia abajo, igual que la prostatitis anterior, para movilizar la energía hacia abajo en el tantien inferior. El 2 de Tumu, que este sí lo utilizaría en vez de utilizar el 1 de Remay, para el mismo efecto de movilización de las energías. Ese está a la altura del último agujero sacro, en donde empieza la línea del trasero. El 8 de Remay en moxa. ¿Por qué? Porque como tiene un factor de vivencia espiritual muy intenso, muy importante, el 8 de Remay, dentro de sus nombres alquímicos, tiene a Shenke.
puerta del palacio de las emociones, del ánimo y del espíritu. Entonces, a través de él podemos relacionarnos con esa vivencia interna de nuestras emociones para tratar de dar viabilidad a esa energía que se está estancando. Y justamente por eso se usa calor. El 8 de Remai, que está en el centro del ombligo, jamás se puntura. Jamás, jamás, jamás se puntura. Que yo sepa, por lo menos. Y luego, iríamos al 6 de vaso, en dispersión, porque recuerden, 6 de vaso es San Yin Yao, el cruce de los 3 Yin. Allí se cruza el vaso, el riñón y el hígado. Maneja mucho Yin. Si lo punturamos y lo dispersamos, estamos dispersando ese Yin que está llegando a esa zona genital. Y justamente lo que tenemos es un estancamiento. Y finalmente el 3 de Remai, ese que está debajo o por encima de la sínfisis del pubis, en la línea media, con puntura profunda descendente. ¿Para qué? Nuevamente movilizar la energía en la zona del cantil inferior, y porque es punto mo de la vejiga, esa entraña que está justo encima de la próstata, para regular la forma, la estructura. Y además, como es punto centro, punto chonchi, pues, ¿qué más necesitamos para regular todas las estructuras y la forma, incluyendo la de la próstata, de esa región genital? Continuamos. Dime. En el caso del 8 de Remai me dices que no se puntura. ¿Cómo se puede hacer ahí? ¿Masaje? Moxa. Moxa. Moxa indirecta. Indirecta. He visto que también lo hacen con guión y sal. Con guión y sal, sí, con los conitos que en algún momento hablaste. ¿Qué tanto resultado o qué tanta diferencia puede haber entre esa y la moxa indirecta? En este sentido, la moxa indirecta lo que busca es movilizar la energía en la región. Cuando usas la otra moxa con el conito y el guión o el ajo y la sal, buscas tratar aspectos mucho más alquímicos relacionados con esa relación de su nombre alquímico de puerta de las emociones, del ánimo y del espíritu, y con su otro nombre alquímico, que es Chi-He, fusión con el soplo, la fusión con el comienzo, con el sentido original. Entonces, ya son otros niveles de trabajo que nos pueden llevar a experiencias y a tratar de sanar psiquismos en fases muy antiguas, desde lo que venimos arrastrando de otras existencias hasta la vivencia dentro del vientre materno, hasta la vivencia en los primeros años de la infancia. Entonces, en este caso, solo moxa indirecta por un. Ok, gracias. Luego, cuando hay una cirugía, Charo, dime. A ver, ¿puedes poner la diapositiva del 6 de vaso, por favor? Ya la hemos puesto antes, ¿ah? Como 3 veces va, esta sería la cuarta, creo. Ah, es que la busqué y no la veía, pensé que no estaban. Gracias. Cuando hay una operación prostática, es posible, no siempre, pero es posible que genere cierto grado de disfunción en la erección. Para eso podríamos, ya esa sería una de las consecuencias de las operaciones de próstata, y podríamos utilizar el 3 de Remai, porque necesitamos llevar energía hacia abajo para que pueda cumplir esa función, lleva energía y al mismo tiempo lleva sangre. Y el 3 de ahí está el 3 de Remai, y el 3 de Tumai, porque cumple la misma función, solo que desde el tumo. Ahora, si el caso es muy reticente, nuevamente recurriríamos a aquel que nos salva de esos problemas muy rebeldes, el 1 de Remai. Continuamos. Cuando hay una disfunción eréctil, simplemente disfunción eréctil, no a consecuencia de una operación, el abordaje es un poco diferente, porque allí estamos hablando de que necesitamos fortalecer la energía del riñón y movilizar el psiquismo. Aquí, el tratamiento implicaría al 52 de vejiga, Shi Tzu, asentimiento de la voluntad, que se encuentra a 3 pu por fuera del Min Men, en la espalda. Se puede hacer una moxa indirecta, porque tiende a ser lo más funcional dentro de una consulta, sobre todo cuando hay muchos pacientes, pero también puede hacerse una moxa directa.
Es decir, se preparan de 3 a 5 conitos de moxa del tamaño de un granito de arroz y se coloca sobre el resonador, a cada lado por supuesto, y se encienden. Con cuidado para no quemar con la flama, ¿no?, a la persona. Se enciende la punta del conito y se deja que se consuma. Obviamente va a ser una quemadura. Y apenas veamos que ya se está consumiendo, ponemos el otro encima. Y luego el otro encima. Y el otro encima, prendiéndolo cada vez que es necesario. Cuando se hayan consumido los 3 conitos, y si es que resiste un poco más el paciente, los 5, ya pasaríamos al resto del tratamiento. O podríamos dejar esa parte para el final también. La idea es trabajar de una manera muy profunda el psiquismo del riñón, que puede tener implicaciones de miedo y de vivencias psíquicas en el agua, que es lo que está generando esa disfunción. Luego, como se busca tratar siempre desde lo más lejano, punturar el 20 de Tumay y moxarlo. El 20 de tumo se encuentra en la cima de la cabeza, en la línea que une las puntas de las 2 orejas y que se cruza con la línea central. Como se trata de una disfuncionalidad genital, trabajaríamos la esencia germinativa del hombre, que es el 6 de Remay. Nuevamente en puntura, una puntura descendente, pero también en moxa, que sería una moxa indirecta, simple nada más. Luego, como de todas maneras seguimos teniendo que trabajar ese psiquismo porque hay una desestabilización del ánimo, necesitamos abordar al emperador y para ello, primero, punturamos la base, punturar punto Shen. El primero que recurriríamos sería el 24 de Tumay. ¿Por qué? Porque el 24 de Tumay es un punto Shen que aborda el psiquismo del momento, o sea, los problemas cotidianos, que lo que surge ahora, lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que ha pasado durante este mes o este año, eso que me está dando vueltas en la cabeza, eso se trabaja con el psiquismo en el 24 de Tumay. Shen Ting, Palacio de la Providencia, en la línea media, 0,5 kun por detrás de la línea de crecimiento del cabello. Luego, también tendríamos que trabajar la puerta del espíritu, el 7 de corazón, para disipar esas preocupaciones, para calmar al emperador. Recuerden que es el punto tierra del corazón, lo cual va a dar centro, sustento a ese corazón. Se encuentra en el pliegue de flexión interno de la muñeca a la altura del pliegue de flexión. Luego el 6 de vaso. Como estamos hablando, el vaso, el hígado y el riñón pasan por ese resonador. Punturarlo aborda esos 3 canales y a través de ello podemos hacer una puntura ligeramente en ascenso para enviar la energía por esos 3 canales que nutren energéticamente con sangre y energía al aparato genital. Y de ahí podríamos agregar incluso moxa para fortalecer ese yin, que es lo que hace falta. Finalmente, utilizamos el 5 de hígado, porque el 5 de hígado nos sirve para movilizar energía hacia la zona genital, y eso es lo que nos hace falta. Además, por ser hígado y ser almacén de la sangre, mueve muchísima sangre. Entonces, no solo llevamos energía, llevamos sangre a la zona genital. Y sabe Dios que el pene se erecta porque se llena de sangre. Ese es su sentido y su función. Continuamos. Otra forma de tratar la disfunción eréctil podría ser directamente punturando el 20 de tumo, porque el otro incluye temas como una moxa indirecta, una moxa en Bai Hui. Son cosas que no son tan cómodas de hacer. Pero este es mucho más sencillo. El 20 de Tumay en puntura nos puede ayudar mucho. Es el tratamiento por la distancia, ¿no? Desde lo más lejano. Además que el 20 de tumo, al ser la culminación de todo el yang que asciende, también sirve para calmar el psiquismo y la mente. ¿Sí? Entonces, calma el psiquismo y la mente y hace ese tratamiento de la gran puntura, de tratar a la distancia. Ese principio de la acupuntura, de que lo de arriba es lo mismo que lo de abajo. Estamos tratando lo de arriba, lo de abajo por lo de arriba. El 17 de Remay, que se encuentra en el centro del pecho, entre los 2 pezones, en la línea central, a nivel del 4º espacio intercostal, como se encuentra justo sobre
sobre el corazón y es punto mo del maestro del corazón, serena y calma al espíritu. No en vano se llama centro de la sinceridad. No en vano allí se purifican los sentimientos. El 6 del corazón también sería útil, sobre todo porque el hombre vive este evento con mucho dramatismo. Entonces, el dramatismo es algo que suele tratarse mucho con el 6 del corazón. Sin mencionar que al ser punto alarma del corazón, va a permitir incidir en esa función del corazón de comandar la sangre y, como sabemos, necesitamos sangre para que el pene se hierga. También, como estamos hablando de asuntos del psiquismo, podríamos abordar todo ese psiquismo del emperador haciendo un masaje, como en caricia, que va desde el 7 de corazón en dirección hacia abajo hasta el 4 de corazón. Esos resonadores se encuentran a cun y medio. El 7 en el pliegue, medio cun abajo el 6, medio cun abajo el 5, medio cun abajo el 4. Acariciarlos del 7 al 4 va a generar esa calma para el corazón. 3 de Renmai. El 3 de Renmai porque mueve la energía hacia abajo, va a concentrar la energía en el yo inferior. Por eso se le puntura en sentido oblicuo descendente o también se le puede moxar. Mejor dicho, puntura y moxa. En caso de que no se pueda punturar porque pues, es muy miedoso, podría masajearse incluso. Y finalmente el 36 de estómago. ¿Por qué? Porque el yang mueve mucha sangre. Nuevamente la idea de llevar sangre a la zona. Y mueve mucha energía. Nuevamente la idea de llevar energía a la zona. 36 de estómago con puntura y moxa o con masaje. Lleva sangre y energía a los úteros. Esterilidad. La esterilidad femenina es otro de los problemas que abordamos con las patologías del agua. Vamos a ver que su tratamiento obviamente va a abordar mucho las energías hereditarias y sobre todo las relacionadas con lo femenino. Ronald, dime. Profesor, algo puntual. Lo que pasa es que en la disfunción eréctil vimos dos tipos de tratamiento. Sí, son dos diferentes. Puede usarse el primero y el segundo basándonos en lo psíquico, algo así era. Ambos tienen muchos factores que se relacionan con lo psíquico. En realidad los dos lo tienen. Pero si lo quisiera diferenciar, el primero más sería así. El primero aborda mucho el psiquismo con un poco más de fuerza tal vez. Pero la verdad es que ambos, no podría decirte que uno va más que el otro, porque la moxa directa en el 52 de energía que tiene el primero es bastante intenso a nivel del psiquismo del agua. Pero también podemos trabajar esos sentimientos en el 17 de Renmai en el otro. Es un poco... O sea, se trabajan ambos tratamientos para la disfunción. Puedes usarse cualquiera de los dos. No es que tengas que usar los dos juntos. Puedes usar cualquiera de ellos. Gracias. Tal vez si nos podemos analizar un poco, el tratamiento primero aborda más psiquismo que el otro. Podría decirse, pero es algo falaz. En realidad, ambos tienen muy considerado el psiquismo. Ok, gracias. Bien, en la esterilidad femenina vamos nuevamente a esas energías hereditarias y a esa energía germinativa. El 4 de Tumai solo en moxa, no puntura. Moxa en el 4 de Tumai. Ahí está el 4 de Tumai. Moxa en el 8 de Renmai. Si se dan cuenta, ambos resonadores están a la misma altura, solo que una en la espalda y otra en el ombligo. ¿Cuál es el sentido? Esa moxa puede ser una moxa indirecta o también podríamos utilizar esa moxa en la que se pone sal encima de una lámina de ajo de quión, y sobre eso se coloca quemando uno tras otro 21 conitos de moxa del tamaño de un guisante. ¿Sí? También se puede hacer solo moxa y con el puro. ¿Cuál es la idea? De que esa persona lleve a cabo lo que le toca en su destino, cuando está el 4 de Tumo, y a través de ello pueda dar rienda y cauce a sus emociones, con el Palacio de las Emociones, el 8 de Renmai, para que pueda, cumpliendo ese designio y viviendo esa experiencia sensible,
fusionarse con su sentido original en el soplo, que es el otro nombre del 8 de Remai. ¿Sí? Es importante que tengan esa noción, porque no es que, yo te voy a hacer concebir, mujer, con un tratamiento maravilloso que tengo. No, es, señorita, señora, no sabemos si a usted le toca ser madre, que usted desea hacerlo, siente que es lo que le toca. Vamos a poner a su disposición los recursos que tenemos para que si es que a usted le toca, se dé. Eso es lo que estamos viendo en el tratamiento. Que le toca, bendito sea. Que no le toca, solo queda la aceptación complaciente de ello, porque no es nuestra decisión, ni como padres, ni como pacientes, ni como terapeutas, que un ser humano conciba, que un ser humano entre a este mundo. Eso es potestad absoluta del cielo. Entonces, esta es la idea de estos dos resonadores con los que empieza el tratamiento. Luego ya, de haber hecho esa moxa, pasamos al 4 de Remai para trabajar la energía germinativa de esa mujer, además que es el punto maestro del útero, solo en moxa. Luego pasamos al 4 de vaso, desde el 4 de Remai, los por encima de la síntesis de Kurz. 4 de vaso con masaje o con moxa. ¿Por qué? Porque es el punto de apertura del Chong Mai, el vaso de la encrucijada, donde se reúne toda la energía del cuerpo y que distribuye sangre y energía a toda la zona interna del cuerpo, en especial el abdomen. Y es allí en donde se da la anidación. Ahí está, antes del cóndilo proximal del primer metatarsiano del pie, a 1,5 detrás de la articulación donde se unen el dedo y el gordo y el cuerpo del pie. Y el 16 de Remai, de riñón, que es Huanshu, asentamiento de los centros vitales a los lados del ombligo, un medio kun lateral del centro del ombligo, porque también forma parte tanto del canal de Chong Mai como del canal de riñón. Y es que hay ramas desde allí en el canal de riñón que penetran hacia el interior, a la vejiga, al riñón y por supuesto a toda la región genital. Entonces, esto mueve la energía y la pone al servicio y ya a la disposición de la concepción. De ahí obviamente se puede también culturar el 9 de riñón para filtrar esas energías hereditarias y que esa mujer esté en disposición de entregar lo mejor de sí a lo que pueda llegar a concebirse si es que eso toca. ¿Sí? Es un filtrado de energías para que si se da la concepción sea lo mejor que se pueda. Esterilidad masculina. Ya que hablamos de la parienta, hay que hablar del pariente. La esterilidad masculina obviamente también tiene que abordar energías hereditarias. En el caso anterior, en el caso de la esterilidad femenina, abordamos mucho a toda la región genital. Entonces, esto mueve la energía y la pone al servicio y ya a la disposición de la concepción. De ahí obviamente se puede también culturar el 9 de riñón para filtrar esas energías hereditarias y que esa mujer esté en disposición de entregar lo mejor de sí a lo que pueda llegar a concebirse si es que eso toca. ¿Sí? Es un filtrado de energías para que si se da la concepción sea lo mejor que se pueda. Esterilidad masculina. Ya que hablamos de la parienta, hay que hablar del pariente. La esterilidad masculina obviamente también tiene que abordar energías hereditarias. En el caso anterior, en el caso de la esterilidad femenina, abordamos mucho Tumai y Renmai, porque ambos tenían la información celeste y el diseño original de cómo se debe viabilizar en este plano, ese es el que tendría que venir, ¿sí? Pero además incluye el Chong Mai, porque el Chong Mai se relaciona mucho con las energías de la mujer y sobre todo con las energías del útero y del abdomen inferior, y es ella quien va a gestar. Entonces se va a encargar de distribuir la sangre, ese Chong Mai, por los canales y va a distribuir también la energía por él. Hay una relación muy especial entre lo femenino y el Chong Mai, porque es parte de lo que sustenta la anidación, ¿no? En cambio, en lo masculino, básicamente se rige en el Tumai y el Renmai. El Chong Mai ya no entra en juego aquí.
Básicamente nos vamos al Tuma y al Renmai justamente porque tienen ese plano de diseño original desde la energía Yuan hacia la energía Chun. El tratamiento sería 4 de Tumai con Moxa, Tuntura y Moxa, o solamente Moxa, también puede ser solamente masaje. La idea es movilizar la energía Yuan y darle aporte energético a la raíz Yan del riñón para que pueda darle vitalidad a los espermatozoides, porque a veces ese es el problema. El 8 de Renmai en Moxa. Acá se puede hacer una Moxa indirecta simplemente, o también se podría utilizar la sal, el guión y los 21 conitos de Moxa prendidos uno tras otro. Y eso nos permite dar cantidad y a la vez calidad a los espermatozoides, ¿sí? Por el Renmai, por su energía misma. Entonces, 4 de Tumai da viabilidad, funcionalidad, vitalidad, mejor dicho, al espermatozoide. El 8 de Renmai da cantidad y calidad de espermatozoides. El 6 de Renmai, puntura y moxa. En este caso, la esencia germinativa masculina reside allí, por eso es que se le aborda de esta manera. La idea es llevar energía a toda la zona del chakra inferior y movilizar el estancamiento de sangre para que pueda fluir la energía que posiblemente también sea la causa de la esterilidad. Ese sería el tratamiento completo y se recomendaría en ambos casos 2 veces por semana. Luis. Bueno, primero una cosa básica, ¿no? Del Tumai o Tumai, es decir, yo sé que el San Yao también y el primer recalentador, para descubrir existe algo más homologado entre estas abreviaturas o simplemente tenemos que saber que pueden decirlas de las dos maneras válidas, digamos así. Eso se dice de las dos formas, no hay algo más homologado. Ya, DN o DN es lo mismo, definitivamente, y SJ y DR es lo mismo, es un homogéneo. Así es. Y XD y MS es lo mismo. Así es. Ajá. Ya, eso un poco para ubicarme, porque a veces invocas el nombre del resonador y a veces no, está el DM y después veo el TM y dices, ya. Eso para una ubicación. Y la otra cosa es la integridad, básicamente, esto también lo hablaba con Leopoldo y hablábamos de esto, desde los abortos naturales, de las juntas culturales no están respetando el animal o la naturaleza del encuentro, digámoslo así, ¿no? Es decir, hablábamos del complejo de intocompatibilidad que tiene la mujer al oler el macho de la especie, la hembra de la especie, y cómo esto va generando ciertas identidades en el sentido de que ella sabe que no es el elegido desde la integridad del corazón, digámoslo así, ¿no? Y en el sentido de que el olfato le dice, este es un macho que complementa para que el cría esté bien. Yo sé que todo es consciente, ¿no? Es decir, eso que dices. Esterilizado porque creen que no es ciencia, pero sí está estudiado, ¿no? Sí. Los matrimonios por conveniencia, entonces, aquí las ilegalidades y los abortivos respecto a eso, todo eso influye, sospecho, ¿no? Todo influye, pero como tú mismo dices, o sea, que sea porque una pareja percibe en el otro cosas muy sutiles para que le llevan a decir que sí va a haber o no va a haber concepción de manera inconsciente, sí, posiblemente, y deben haber estudios y cosas así como tú dices. Pero, o sea, es un poco difícil tratar de manejarnos en ese sentido, debido a que, por ejemplo, pueden haber matrimonios por conveniencia y hay embarazos, aunque no haya sido una elección o que hayamos permitido que todas esas sutilezas energéticas
junten a dos personas, o pueden haber violaciones y se dan concepciones, y no es que haya habido una elección o algo así. Entonces, la idea principal y primordial, creo yo, en este asunto de la fertilidad es que a un ser le toca venir en un momento con unos padres en un contexto que no les toca con otros, le toca con esos, y esos son, y ese es un destino celeste. Sin más, ya podríamos ponernos a pensar en complejos de histocompatibilidad, en un asunto humoral o hormonal. Sí, podríamos hacerlo. Es una de las maneras que tratamos de explicar que simplemente no es una decisión nuestra. Había algo interesante en la última conversación que fue larga con Leopoldo en esto de si era una carrera de los espermatozoides y que más, digamos, que mucho se ha hablado de esto, ¿no? Que es como el que más propicio es el que llega de los millones que salen. Y otra... Eso es teoría antigua. Sí. Eso es teoría antigua desde antes de que yo fuera a la universidad. Cuando yo fui a la universidad ya se manejaba el concepto de que era el óvulo el que escogía. Sí, por eso, ¿no? Pero están ahí las teorías, pero se habla justamente después de esa otra de que, no, mira, están todos ahí cerca y ella dice, o el óvulo dice, tú entras, ¿no? Y a dónde entra y cómo entra la información genética, etcétera. Entonces, la pregunta era esa selección, ¿no? Del único que entra, pues a veces entran 2, 3, y hablamos de mellizos, etcétera. Pero la pregunta es, ese proceso sutil de estas selecciones, cómo se trata, es decir, cómo lo tocan, o si solamente trabajan con el yang, que es el macho, o con la yin, que es la hembra de la especie, es decir, cómo haces el tratamiento. Normalmente, si están en pareja, los trabajas con uno y con el otro, porque desde esa concepción que conversábamos, es, oye, y de repente ella no quiere, pues, es decir, el óvulo no funciona bajo esa energía, aunque sea baja, no, pero ¿por qué se da la apertura? Tampoco se sabe exactamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? No se sabe. De incógnitas, interesante de dialogarlo, pero tú dices, oye, ¿cómo es? ¿No? Ahí sabe, entre creencias y verdades, ¿no? Yo siempre trabajo mucho en el límite, ¿no? Una cosa es lo que tú crees, y otra cosa es lo que es como verdad. Sí, como se trabaja en caso, se trabaja en pareja, lo trabajas solamente con ese hombre, porque de repente la otra no tiene, pero ¿qué puntaría? Es decir, por ejemplo, si trabajas una estabilidad en una pareja y es el masculino, que tiene el problema de bajos espermatozoides, conteo, fuerza, y le haces el tratamiento, ¿qué trabajaría? Pues en el caso, si se trabaja, ¿no? También la otra pregunta, con la mujer. Se trabaja la patología o la dificultad que esa persona tenga. Siempre se trabaja en pareja. Cuando se quiere formar una familia necesita dar los dos componentes. Claro. Entonces, nosotros sí podremos enterarnos de cuál de los dos es el que está con dificultades. Y obviamente incidiríamos en esa dificultad. Pero en general se trata a los dos, porque aunque la otra persona esté en condiciones, pues hacemos un filtrado de esas energías, como por ejemplo con el de riñón, para que estén las
condiciones posibles de entregar su esencia para la fecundación. La pareja en conjunto va a tratarse. Esa es la idea. Porque no es solamente que queramos que funcionen, no, sino con sincronizarlos con el designio celeste a ambos, para que si les toca no ser padres, tengan también recursos para aceptar esa situación. Entonces sí se trabaja la individualidad y el vínculo, digamos. Sí, Ya, así es. No, lo contrario, yo lo trabajo, pero desde la conversación, desde otros lados, ¿no? Pero por eso preguntaba lo mismo, porque estamos viendo como muy individualizado, ¿no? Pero solo pues no se hace nada, ¿no? Se trabaja entonces sobre ese plan. Sí. Patricia. Hola, Rael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, tengo unas preguntas. Una es, ¿cómo se maneja el cuidado, el tratamiento para la esterilidad del hombre y de la mujer? O sea, se utilizan estos puntos, pero la idea es que se va a ayudar a que haya, por ejemplo, si hay bajo conteo de esperma en el hombre, aumente la cantidad de esperma, y si hay esta dificultad, o sea, en la mujer puede ser un poquito más complejo, creo. ¿Cómo es que se mejora? ¿Cómo es que apoya estos tratamientos a que se mejore la esterilidad? Sí entiendo que además si es que en realidad ese hombre o esa mujer están dentro de su destino de vida, dentro de su plan, es el que tengan hijos, ¿no? Porque así como la medicina tradicional, a veces alguna mujer le ha dicho que no puede tener hijos y esto se ha dado, o sea, la ciencia le ha dicho que no puede, queda embarazada, ¿no? Entonces, entiendo que eso puede dar o no se puede dar más allá de la ciencia, pero acá cuando apoyamos el tratamiento, ¿de qué manera es que va a funcionar? Es lo que estaba pensando. Lo que pasa es que cuando tú regulas en la persona cómo se están moviendo sus energías hereditarias, cómo se está moviendo su energía germinativa, esos problemas se van solucionando. ¿Por qué? Porque dependen justamente de esa esencia del riñón y de esas energías que mueven la esencia germinativa. Por ejemplo, en la esterilidad femenina habíamos mencionado el 4 de Tumo, 8 de Remai, que sí, te alinean con el designio celeste y con lo que te toca para ver si es que toca ser mamá. Pero además el 4 de Tumo está movilizando la energía Yuan, el 8 de Remai está movilizando la energía Chong. El 4 de Remai está filtrando y está todos los temas relacionados a sangre en función de que todo se vuelva a encauzar correctamente. Entonces, si tu problema es que tienes miomas, ayuda a que eso se vaya disolviendo. El 4 de marzo regula mucho la forma. Si tu problema es que no menstrua o tus óvulos no están, tienes amenorrea, no están menstruando, 4 de marzo, 8 de Remai, 4 de Remai regulan esos problemas. O sea, todos estos resonadores tienen influencia directa sobre la energía del riñón de manera muy profunda, incluso a nivel de las energías y arregla los temas de la mujer. En cuanto al hombre, lo mismo, porque estamos tratando Tumai y Renmai también. Además, soy de Renmai que maneja el soplo que corresponde a la germinación del hombre, ¿no? La energía germinativa del hombre, para que pueda darse la producción correcta de esperma, para que pueda darse la producción de las otras secreciones como el líquido prostático de manera correcta, para que se pueda dar una erección en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se arregla con esos resonadores, sin mencionar que el movimiento de esa energía en el 4 de Tumo ayuda a que los espermatozoides sean vitales, y el movimiento que se da a través de la Chongjin y el 8 de Remai ayuda a que no solo sean vitales y estén en calidad, sino que también haya suficiente cantidad de ellos. Y pensaba también en si apoya o sea, sé que la medicina tradicional china también apoya en el psiquismo. Pensaba en casos de mujeres, por ejemplo, que han aborto Inducido. inducido,
porque sentían que no era el momento, ¿no? Entonces he visto casos de mujeres que han abortado muchas veces porque tenían miedo, pero llega un punto en que no pueden quedar embarazadas. O mujeres que ya quieren quedar embarazadas y que aparentemente no tienen ningún problema físico y la pareja tampoco, porque claro, como decía Luis, tienen que estar de acuerdo, ¿no? Una mujer podría querer quedar embarazada y depende, está con pareja o no, en fin, todas las condiciones que se puedan dar. Ya me viene a la mente, estos embarazos son creados, ¿no? Los que la mujer sola va... Claro, o sea, con también esperma. existe. Pero Y pensaba, supongo que hay... ¿apoya el psiquismo? O sea, en que la mujer por alguna razón o el hombre tiene temores o que como muchas veces ha abortado, eso ya está como bloqueado, pienso yo energéticamente. Puede haber. O sea, el psiquismo influencia en todo y en general influencia en la disfuncionalidad. Pues, en tanto del hombre que podría ser que ese psiquismo le lleva a no producir espermatozoides, o esa mujer que ese psiquismo le lleva a generar miomas, o que ese psiquismo le lleva a que no pueda realizar implantaciones. Todo eso funciona también con el psiquismo. Ha habido muchos abortos, o ha habido por lo menos uno, y ya hubo un bloqueo energético. Sí se da. Los abortos inducidos generan una ruptura en el canal de Chong-Mai, que es el canal de la receptividad de la Tierra. Y hay tratamientos para abordar ese asunto. En general, si no mal recuerdo, cuando hay un aborto inducido, se puntura el 16 de riñón, el 4 de Ramay, el 4 de vaso. ¿Para qué? Para que a través de esos resonadores muy relacionados con lo femenino y con el chomo, se restituya esa ruptura. Una vez que se ha restituido, no tendría que haber problema de estancamiento en esa región. Lo que pasa es que a veces las mujeres viven con culpa esos abortos y empiezan a pensar que están siendo castigadas por el cielo y por eso no les permiten, ya que se negaron una vez a tener hijos después. Pues no es tan cierto. Muchas mujeres que abortan luego son madres. El detalle con esto está en que no saben en realidad si es que esa concepción que abortaron iba a nacer. Posiblemente a esa mujer lo que le pasa es que no le toca ser mamá. ¿Que se embarazó? Sí. Pero una cosa es embarazarte y otra cosa es llegar a dar a luz. Y hay mucho tiempo y mucho camino en medio. Las pérdidas espontáneas se dan con demasiada frecuencia. Entonces, ahí pensaba también en eso, ¿no? De las malformaciones. Si hay tratamiento para los casos de mujeres que han tenido embarazos con malformaciones, yo sé que no les toca venir, pero a veces son repetitivos. Ojo, que cuando hay malformaciones, no necesariamente es porque hayan habido abortos previos. Y cuando hay malformaciones, muchas veces obedece a que o a ese ser le toca venir así, por los instantes que le toque, o en los años que le toque, y nada podemos hacer al respecto. O que hay una debilidad en la energía germinativa de la mujer. Por eso es que cuando una pareja nos dice queremos concebir, nosotros dentro de sus tratamientos implementamos, entre otras cosas, a 9 de riñón. ¿Para qué? Para filtrar las energías y evitar que esas cosas pasen si es que el cielo lo dispone de esa manera. Entonces la idea es poner en condiciones toda la energía de la persona para que todo lo mejor de ese ser se dé para la concepción. Si vemos que hay malformaciones recurrentes con pérdidas porque la malformación era viable, en sucesivos hay que pensar en el fortalecimiento de esa energía germinativa para poder lograr una mejor fecundación. Eso también entra en el asunto de las deficiencias de concepción. Ya, o sea, aparte del tratamiento, esto podría ayudar también a la energía germinativa, ¿no? Sí, o sea, acá ya se está involucrando la energía germinativa. Este tratamiento bien podría hacer que una persona que ha estado teniendo concepciones con malformación, también, si es que toca, haga una concepción en condiciones. Porque posiblemente sí le toca, pero sus condiciones no están para hacerlo. Se regula la energía germinativa con cualquiera de estos tratamientos y voilà, se da el proceso. Ya.
Y otra pregunta, has hablado de los conitos. ¿Qué conitos son esos? Nunca escuchaste el guión de los conitos. Y 21 conitos, o sea, son chiquitos. Bueno, depende, como le indica el tratamiento. Los conitos son la moxa, se desarma. Y la moxita que queda, ese algodoncillo de la moxa seca, se compacta, se le da forma. Uno mismo lo hace. Si yo tengo un paciente que puede venir que necesito ponerle 5 conitos en el ombligo o en el resonador X, pues yo preparo mis 5 conitos y voy a la sala y se los pongo. También pueden ser con la forma de un tamaño de un cono, del tamaño de un grano de arroz, o pueden ser del tamaño de una alverjita. Ya varía según cómo indica el tratamiento del maestro. Para ponerse es que se usa el quión y sal. A veces se pone directamente sobre la piel, sobre todo los más pequeñitos, pero hay algunos, como en el 8 de Remay, en el que lo que se está poniendo es la sal en el ombligo, el quión encima de la sal, y encima del quión se colocan los conitos. El quión encima de las sales, no es el quión, la sal, el quión encima y encima la moxita. Así es. Ajá. Ya, ¿y qué determina qué cantidad de conitos? Lo que el maestro dice. Nosotros no lo determinamos. Es el tratamiento que nos dice eso. El tratamiento dice 5. El tratamiento dice 21. Ya, justo lo que estamos viendo. Por eso acá decía 21. Así es. Ya, muchas gracias, Abel. Mucho gusto. Vamos a ver con qué continuamos con este. Uy, hay más manos levantadas. Dani, dime. A ver, una consulta es, pregunta sobre todo relacionado con la esterilidad. No sé si será cierto, escuchaba una vez una enfermera, si el uso de anticonceptivo puede ser una causante de esterilidad o que después de su uso impida la concepción o tener hijos. Y la otra pregunta, ¿qué opinas del uso de anticonceptivos? Los anticonceptivos hormonales, en teoría, tendrían que ser seguros. La mayoría de mujeres no tiene ese problema. Dejan de usarlo y después de un periodo de descanso pueden concebir, porque su sistema hormonal vuelve a funcionar en función de las concepciones. Que a alguna persona le pueda causar por una circunstancia particular de su metabolismo endocrino, supongo que algunos casos deben haber, pero no es el común. Los anticonceptivos no son necesariamente garantía de esterilidad, eso no es cierto. Que en algunas personas pueda pasar, claro, así como algunas personas las atropellan en carro, pero no significa que porque sales a la calle y cruzas una pista te tiene que matar un carro. No necesariamente es así. ¿Qué opino yo de la anticoncepción? Pues es una manera de evitar la natalidad. ¿Que eso va en contra del designio? Me parece que no. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente que con todo y método anticonceptivo concibe, así que intentemos evitarlo no significa que tengamos el control y la potestad para hacerlo. Simplemente, si lo usan, bien. Que por eso no te sientes completamente controlador de tu destino. No sucede. Conozco muchos felices accidentes caminando por ahí con ropita Profesor, a raíz de lo que estaba comentando sobre los problemas congénitos o alteraciones, ¿no?, de los bebés, no sé si estará ligado al agua pero la escuela, eso sí, una pregunta, ¿me puede indicar cómo relaciona los problemas del autismo y, o sea, si está relacionado con qué tipo de energía? Porque está aumentando y aparte tengo un sobrinito, ¿no?, que tiene literalmente el autismo. Bueno, sé que
el labio leporino y otros, espina bífida, etcétera, esos sí son considerados congénitos y son alteraciones físicas, ¿no? Y bueno, el síndrome de Down también es alteración de un cromosoma. Pero en el caso de los niños autistas y los niños con síndrome de o sea, que son muy moviditos, no me acuerdo cómo le llaman técnicamente. Déficit de atención. Sí, profesor, eso. Gracias. Bien. Dame un ratito que el audífono se me queda sin batería. Entonces voy por otro audífono. Bien, respecto al autismo, pues es un mar muy desconocido en general. No tenemos claridad de por qué el autismo se da. Se le atribuyen a muchas cosas, causas hereditarias, principalmente dentro de la medicina occidental, pero tampoco es que esté comprobado fehacientemente y en todos sus casos. En general se sabe que aparece alrededor del segundo año de edad. Algunas personas dicen que es por las vacunas, pues también algún estudio ha salido así en ese sentido, pero también es cierto que ese estudio ha sido retractado. Que se retractó porque había profundas irregularidades, según dicen, podría ser. Que se retractó porque la industria hizo vetos y se obligó a que se haga así, puede ser. Nunca lo vamos a saber. Entonces, para el asunto del autismo, hay otra forma de verlo en la escuela. Se le considera una forma de estar y una manera particular de comunicarse. Entonces, la actitud de una persona con autismo es una relativa desconexión con el exterior. Y se manifiesta el autismo en un espectro de circunstancias, en un espectro autista, que suele, como les digo, aparecer antes de eso, de los 3 años de edad, alrededor de los 2 años. Entonces, tal vez por eso también, no es que quiera defender, ¿no?, a la gente que dice que no, que las vacunas no son, a los pro vacunas. Pero es curioso, podría sospechar de que son las vacunas porque se da la aparición del autismo justo en la época posterior a la vacuna, posiblemente. También podría sospechar de que le están echando la culpa a las vacunas porque el autismo suele manifestarse justamente después del periodo de que se han puesto las vacunas. ¿Cómo lo controlamos? No hay forma de saber, ¿sí? Eso en primer lugar. Consideramos que al ser una manera particular de manifestación de un ser, estos seres van a tener con frecuencia mucha dificultad, van a tener problemas de comunicación, de interacción, en especial interacciones sociales. Pueden desarrollar conductas restrictivas, pueden desarrollar conductas repetitivas, en algunos casos hasta obsesivas. Pueden tener muchas maneras diferentes también de aprender, de moverse, de prestar atención y de relacionarse con sus sentimientos. ¿Qué nos toca a los demás seres humanos con respecto a esta realidad? Lo que nos toca para todas las realidades y para todas las personas: respetar. Vivimos en una sociedad en la que el respeto no es la regla que rige las relaciones. Entonces siempre estamos por encima de los demás. Si nosotros abandonáramos esa postura,
En primer lugar, aunque apareciera gente con autismo, esa gente con autismo podría desarrollarse. ¿Por qué? Porque se le respeta, porque no se le impone una manera estándar de pensar, de hacer, de sentir, de expresarse, de comunicarse, sino que se le permite expresarse según sus posibilidades y más bien yo me adapto para tratar de comunicarme con ese ser si es que él lo permite. Es una base de mucho sentido común, es tan simple que nosotros, el resto de la humanidad, que podría decirse que no es autista, aprenda a respetar. ¿Por qué aparecen síndromes de Down y aumentan? ¿No será porque ellos son el ejemplo más claro de la ternura del ser humano y vienen a dar testimonio de esa ternura? Porque justamente las relaciones humanas, incluyendo las amorosas y las de familia, carecen absolutamente de, con excepciones, pero es lo usual. La relación hacia los niños suele ser de abuso, maltrato, imposición y no en función de su ternura, su creatividad y su inocencia. Tal vez por eso aparezcan trisomías del par 21, llamadas síndromes, ¿no? ¿No será que los autistas aparecen en un mundo irreverente, irrespetuoso y que no considera a los demás y que impone cosas a los demás como un individuo con diferentes formas de comunicarse, diferentes formas de relacionarse y que en sí mismo nos muestra en muchos aspectos de su propia rigidez en sus actitudes y sus relaciones, porque son muy rígidos en esto? Un reflejo de cómo la sociedad es así de rígida, dura y impositiva, y tal vez vienen a dar ese testimonio para ver si nosotros aprendemos a no ser así, a comunicarnos de otra forma. No será, y no es casualidad, que los niños, hay 4 veces más autistas niños que niñas. No será porque parte de esta falta de respeto y parte de estas dificultades de comunicación y de expresión de los sentimientos incide sobre todo en los varones, que hay muchos que no, pero la mayoría sí. Estas formas de existencia en la sociedad tal vez son las que permiten que algo como un niño autista, un niño Down surja. No hay casualidades. Si una situación, una realidad aparece en nuestro mundo, es porque obedece a una necesidad. Y tal vez esa necesidad es la toma de una conciencia diferente de cómo nos relacionamos y cómo vivimos como un ente solidario y comunitario. Eso le decía el maestro Leopoldo alguna vez, que estuvieron en la India y Leopoldo salió a caminar y vio gente tirada en la inmundicia, comiendo basura. ¿Por qué? Porque eran discapacitados. No tenían brazos, no tenían pierna, habían ancianos, habían niños, había mujeres, habían adultos, había hombres, había de todo allí, viviendo en la miseria más horripilante. Y muy molesto se fue el maestro, porque creo que habían hablado de cosas tan sublimes como el amor y cosas como ese en un seminario de humanismo. El Leopoldo dijo: carajo, maestro, tú vienes a hablarme de todas estas cosas maravillosas cuando la gente está que se pudre acá afuera. ¿Por qué el cielo permite que algo como esto suceda? Y el maestro le dice: te puedo hacer para que te des cuenta de que a pesar de que ellos están así, siguen viviendo, siguen existiendo, siguen estando y siguen cumpliendo una función en el conjunto. ¿Cuál es esa función? Darte el testimonio de que no importa cómo estés, siempre se puede seguir viviendo, se puede seguir haciendo, se puede seguir existiendo, porque el cielo sigue apostando por cada uno de nosotros, sin importar en qué condiciones estemos. Si despertamos y seguimos vivos es porque seguimos. Así que no se puede decir no puedo. Y mientras haya gente como tú o como yo que diga no puedo, va a seguir viniendo gente así. ¿Para qué? Para dar el testimonio, ese testimonio desgarrador que parece ser que hace falta para que tú, yo y todos tomemos conciencia. Y teniendo capacidades, dejemos de ser estúpidos. Tal vez por eso también vienen algunos autistas, para que aprendamos a respetar. Entonces, no lo encuadraría dentro de si es hereditario, si es genético, sino es una afectación profunda del agua.
y que también influye en el espíritu y en el corazón. ¿Por qué? Porque hay un asunto con el maestro de corazón y con la interrelación de ese emperador con el medio. Sí. ¿Que lo podemos tratar? Claro que sí. Y curiosamente tengo el tratamiento acá para eso. Claro, el tratamiento no significa, yo te voy a curar de enfermo, autista, de no sé cuánto. No. Es simplemente te voy a tratar para ver que la vivencia que te toca con esa circunstancia particular la puedas llevar a cabo de la mejor manera posible, puedas explorar y desarrollar todas tus potencialidades y que toque lo que toque, ¿no? Que sales de ese cuadro, bien, que no, pues que puedas vivir con él y relacionarte y ser el fiel testimonio para lo cual el cielo te ha mandado. Tratamiento del autismo. 4 de maestro de corazón. ¿Por qué? Porque es el punto de alarma del maestro de corazón, de esa entidad energética que nos permite relacionarnos. Se encuentra a 5 kun del pliegue de flexión interno de la muñeca entre el radio y el cúbito. 5 de corazón, porque el problema del autista es la comunicación y el 5 de corazón se llama comunicar la raya del jade, es el punto lo, tiene contacto directo con el aparato fonador y con la lengua por la rama secundaria del canal del corazón y además comunicar. La raya del jade incluye dentro de su ideografía la palabra comunicación. El 13, ahí está el 5 de corazón a un kun de pliegue de flexión en su cucuital. El 13 de tumo. ¿Por qué el 13 de tumo? No va solo. El 13 de tumo está allí, debajo del 14 de tumo, y el 11 de tumo, que está 5 espacios por debajo del 14 de tumo. ¿Por qué? Porque ambos son parte del ascenso que hace la energía yuan en la columna. El 11 de Tumai recoge todo el Shen global del organismo. Se llama por eso ruta divina, Shen Tao. Es la ruta que el espíritu sigue en ese ascenso de la energía yuan. Por lo tanto, se constituye en sí mismo como la guía y el sentido de ese camino que le toca al espíritu. Por eso es que puede reencauzar la energía para llevarla arriba en condiciones. Y como es el 11 es el número de la identidad con el Tao, el 1 que se refleja en el otro 1. Esa representación numérica de esa frase bíblica a imagen y semejanza de su creador. Por eso es que puede recuperar la identidad que nosotros tenemos con la divinidad. Poder tomar conciencia de cuál es esa identidad mía y asumir mi rol en la totalidad, que es lo que también le toca a esa persona con autismo. Y el 13 de Tumo, porque genera la mutación del yang que está ascendiendo. Se llama Tao Tao, vía de la mutación. Es como que 2 veces el Tao. ¿Qué más mutante que el Tao? Entonces, lo que hace es dirigir esa mutación hacia los niveles más celestes, porque es el que marca el paso del ascenso hacia arriba, hacia la cabeza. Pero para eso tiene que hacerlo con una trascendencia, con una mutación trascendente de esas energías. Entonces, cuando la energía que está ascendiendo llega allí, es discernida. Toda esa energía que confluye se discierne, de modo que se le da correcta elaboración a esa energía para que luego pase al cerebro. El 26 de Tumai. El 26 de Tumai se encuentra en este surco, en esta depresión nasolabial. En realidad, me parece que se llama filtro, esta depresión. Se divide en 3 partes. Y en el tercio superior se encuentra el 26 de Tumai. Es el centro del hombre. Permite dar centro a ese ser para que su expresión hacia el interior y hacia el exterior sea armoniosa, pueda realizarla. También se llama Shuigong, es otro nombre que tiene, la ruta del agua, porque encausa adecuadamente la manera en que se expresa esa información que contiene el agua de ese ser. De allí, el Inshu. El 24 de riñón, que se encuentra en la parrilla costal, un espacio intercostal por encima de los pezones, es decir, el tercer espacio, a 2 cum lateral de la línea media, que no va solo, va con el 23 de riñón, que está a la altura de los pezones, pero a 2 cum lateral. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Lenshu es el vacío del espíritu, así se traduce. Y el 23 de riñón es Shenfen,
es la consagración mental. Ambos actúan sobre el psiquismo, teniendo como base que el 23 del riñón, Shen Fen, por ser resonador Shen, nos lleva a la consagración de la mente. ¿Para qué? Para luego pasar a que esa consagración en la mente, que pensemos como debe ser lo que necesitamos y no nos entretengamos en huevadas mentales, nos lleve a la vivencia del vacío del espíritu, que es la real forma de evidenciar la espiritualidad. El Shen entra en sintonía con el chakra original en la vacuidad. Por eso pasamos de consagrar la mente hacia el vacío del espíritu. Es un proceso que en el tratamiento con los resonadores te induce a un estado, por decirlo de alguna manera, profundamente meditativo. Consagras tu mente para entrar en el vacío. Y finalmente el 17 de Remai, porque permite la interrelación adecuada con los sentimientos. Recuerden que allí se purifican los sentimientos. Este resonador está a la misma altura que el 11 de Tumo, ese que habíamos visto hace rato, que es la guía de ese espíritu. Entonces, es una expresión de cómo el sentir se relaciona con la identidad de ese ser, a imagen y semejanzas de él, reconociendo que no somos Dios, no, pero que estamos hechos de él. Entonces, esa sería la idea de cómo trabajar ese psiquismo, ese autismo. Si se dan cuenta, en ninguno de esos aspectos se dice: te vamos a desensimismar y te vas a convertir en un buen ciudadano productivo y que puede ir y trabajar en fábrica. No. Se le ayuda a recuperar recursos para vivir y existir con la condición que ha traído para que pueda dar testimonio de aquello que le toca. Chao. Sí, profesor. Muchas gracias. No he terminado, soy Marta, profesor. Dos cositas. Porque tengo dos sobrinos, ¿no? Uno tiene autismo, que tiene 4 añitos. ¿Le podría hacer masajito con moxita o moxita nada más o masaje nada más? Podrías hacer masajito en la mayoría y moxa, sobre todo en los de la espalda y en los del tórax, ¿no? Masajito 4 marcha del corazón, masajito 5 de corazón, 13, 11 de tumo, moxa, 26 de tumo, masajito, 24 de riñón, 23 de riñón, con moxa. Podrías hacer masaje y moxa. El 17 de riñón con masaje y también con moxa, ¿por qué no? Ya, maestro y profesor, y para el otro, el TDAH, porque tengo, ese es otro sobrino, es el hijo de mi hermano Oscar, y el otro es el hijo de mi sobrino Manuel. Y anteriormente, que yo sepa, en la familia, mis abuelos, tíos, pero les ha tocado acá, por eso usted quizá, o sea, evaluando lo que usted ha dicho que les toca, creo que a su alrededor las personas, los padres, ¿no? Tienen que, les envían para que aprendan a convivir con las demás y respetar, como es usted. Eso puede ser, ¿no? Es posible que ese síndrome de déficit de atención, que es algo que la verdad está es muy cuestionable, porque habría que ver si están bien diagnosticados en primer lugar. No vaya a ser que simplemente sean niños que se aburren porque los ponen a hacer cosas que no son para ellos, ¿no? Pero, no, mi hermano sí ya lo ha llevado a diferentes lados y aparte ya el jovencito ya tiene 13 años. Bueno. Y él es no puede. Entonces, esto le ayudaría también a algunos puntos, por ejemplo, la consagración de la mente que usted ha indicado para que pueda, ¿no?, conectarse adecuadamente. No tengo el tratamiento, sé que hay un tratamiento para eso, pero no lo tengo yo. Pero en todo caso, la consagración mental y el vacío del espíritu le pueden ayudar muy bien. Sí. Ya, entonces para el próximo mes le pediría si es posible que me pueda apoyar en ese sentido para otro sobrinito de 13 años. Haremos lo posible. Sé que hay compañeros. Gracias. Sé que hay compañeros que ya tienen que dejar, son 2:30. Nos falta un poquito. No es mucho, pero algo más. Lo terminaremos la próxima vez. Y solamente vamos a terminar de responder las preguntas, ¿sí? Daisy. Aló. Sí, profesor, gracias. Solamente quería hacer un comentario de que yo
leí un libro donde una doctora había tenido experiencia con tratamiento de autismo porque justamente le había tocado tener un hijo así. Entonces, ella hizo unos estudios aproximadamente, no era autista, sino que se debía a una contaminación, digamos, o intoxicación por bacterias y específicamente creo que hongos, más que todo hongos, tipo de hongos, y que estos, o sea, hacían que influía en la actitud del niño. Entonces, me sorprendió bastante, ¿no? Y por eso yo lo comento, no sé si usted sabe algo al respecto, pero me interesó bastante y me parece que de repente, a veces, lo que estamos viendo de repente, lo que pensamos que es autismo, de repente no lo es, ¿no? Entonces, podría haber esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, quizás lo podríamos tomar en cuenta, ¿no? Esa posibilidad haciendo estudios, ¿no? Pienso. Podría ser. Lo que pasa es que diagnosticar propiamente el autismo es un asunto que muchas veces toma tiempo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es multifactorial y considera muchos aspectos y no hay una prueba de diagnóstico que te pueda decir si aplica y si sale positivo está autista. Viendo puede ser mostrarlo en primer lugar, que porque a una persona algo le pasó por esa causa, si va a ser para todos, no lo sabemos mientras no lo evidenciamos. Claro, sí, entiendo que no siempre se puede dar, por eso digo, puede tratarse o no también de una infestación de hongos. Ahora, los hongos sí se pueden detectar, ¿no? O sea, se refiere a una cantidad desmedida. Obviamente hay hongos buenos y malos, no sé, bacterias, pero que tienen una, digamos, un equilibrio en nuestro organismo, ¿no? Pero cuando hay una infestación, digamos así, o sea, a lo que yo entendí era eso, era una infestación. Habría que revisar el estudio, qué criterios Sí, claro. Sí. ¿Tienes información? Claro, profesor, de repente, pues, el tratamiento es porque, ¿no? Entonces, eso aumentar. Tanto. Consulto años de la lectura. Orina en la noche, como que a veces tiene un poco de incontinencia también. Y trabaja todo el día, o sea, de 8 a 6:30 y es súper activa. Aparte del 6 de Reimay, ¿qué otros resonadores ahí se pueden recomendar, por favor? Bueno, tendrías que lo primero, antes de cualquier tratamiento, que no trabaje tanto, porque eso le está pasando factura. Que sí, que se siente bien, muy activa, muy realizada, ese es el problema. Para trabajar tanto tienes que exprimir la energía de tus riñones. ¿Con qué lo logras? Activando mecanismos de estrés. Eso que genera debilitamiento de la energía del riñón, miedo, ansiedad e hiperresponsabilidad. ¿Qué consecuencias trae eso? Los riñones se deprimen aún más. Entonces, necesitas abordar el asunto, que te deje de trabajar tanto. Que trabaje 8 horas, si puede menos. ¿Por qué? Porque de otra manera las cosas van a seguir igual. Luego, ya desde nuestro lado, ¿qué podemos hacer? Fortalecer la energía del agua. Puedes utilizar ese módulo de tratamiento del que hablamos el mes pasado, en el cual se potenciaba la energía del agua propiamente dicho. Podría ser, si es que la vitalidad de esa persona es buena, como dices, bien podría funcionar. Otro, hacer algunas cosas tal vez menos intensivas y fortalecer la energía del riñón desde aportarle agua desde el metal, que el metal produce agua, tal vez fortalecer con un poquito de moxa en el palacio de los riñones, en el 4 de nuestro corazón, si es que no tiene hipertensión, 23 de riñón, 52 de vejiga, de todas maneras, porque hay un asunto muy raro ahí con el trabajo, que serían las primeras cosas que se podrían ver. En general, de lo que hemos visto hoy y de lo que hemos visto en fisiopatología, ya tendrías un poco de recursos para poder ver cómo fortalecer ese riñón y también cómo se alimenta.
Los dulces disminuir la sal, necesariamente el sabor salado tiene que bajar. Y organismo, dormir bien. ¿Cuántas horas duermen? Si duermen menos de 8 horas, mala cosa, porque no tiene recursos, no tiene yin para nutrir su riñón. Todo eso se tiene que beber, incluso antes de pensar en punturar. ¿Que se puede nutrir en paralelo? Claro que sí, pero necesita hacerlo todo. Gracias, a ver. Qué gusto. Luis. Bueno, ya que vamos cerrando, me voy despidiendo de todos antes de comentar y preguntar. Sobre todo porque la boda siempre a esta hora ya casi las 3. Hay dos cosas que, bueno, uno es la pregunta si esto es un tratamiento tradicional o desarrollado por el doctor Padilla, porque justamente el autismo sí. Sé que estás cansado, ya chiquitito lo vamos a hacer, bueno, Blum Montañé, que se supone que unos 10 años, me acuerdo que al final del corte anterior, había hecho ya todo un estudio, y en Europa, así lo sé, por casos cercanos, que trabajaba todo esto desde la flora intestinal, ¿no? O sea, que muchos de los casos, pero eso ya es ciencia para muchos europeos, para la América Latina y los americanos, y otro que también descartó tratamientos fue este señor alemán del dióxido de cloro, ¿no? Que justamente tenía que ver con intestinos del hígado y todo eso. Sí, Andreas Kalkar. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hay nuevas patologías bajo el mismo concepto del nombre? Porque el autismo real, que yo tenía entendido cuando estudié psicología hace 10 años, era que el autismo como patología era que los bebés no duraban más de 15 días, estaban muertos, por la falta de comunicación en el vínculo simbiótico, ¿no? Madre-hijo. Entonces, como base de la patología real, ¿no? Y de ahí han aparecido, bajo ese concepto, un montón de sutilezas, ¿no? Casi psicópatas, como ensimismados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este autismo, como no lo hemos definido como otras cosas, caen hoy en día desde las nuevas patologías por contaminación, vacunación y relacionamientos entre, ¿no? Entonces, un poquito me gustaría, antes de cerrar, que nos definas un poquito ese término autismo y realmente estos otros nuevos tratamientos que se tratan de la flora intestinal, ¿no? Algo había escuchado de esos tratamientos para la flora intestinal, pero no he profundizado en ello. No podría darte mayor alcance sobre eso. Pero después, hasta en YouTube, sí. No he llegado a chequearlo. Respecto a cómo definirlo, pues más allá de lo que te he dicho, no podría decir más. Podríamos entrar en definiciones, no es mi campo, el autismo, y yo nunca he entrado mucho ¿cómo se adecua? en algo que, si bien es cierto, puede haber estado muchos años en la sociedad, no es 19, pero no es actual ese asunto del autismo. Claro, por eso te decía esto del autismo real, ¿no? De la falta de ese ser cerrado al mundo. Claro. Ya, perfecto. Entonces no hay desde la tradición. Por lo menos que yo lo sepa. Disfrútenlo. Muchas gracias. Te vemos la próxima clase. Gracias. Pueda tener problemas de fibrosis, sea posible fibrosis, porque como ha tenido TBC de joven, claro, nunca ha vuelto a enfermarse, pero esa es la tendencia, ¿no? Tendríamos que tratar al pulmón, al metal, porque posiblemente de allí le viene la deficiencia en el agua. Le trataríamos al metal, le aportaríamos nutrición desde la tierra, que es quien la genera, y para ayudar un poco más al propio riñón,
también se ha debilitado, podríamos recurrir a un resonador del pulmón que no le implique gaste de energía a ese pulmón. Y ese sería el 7 de pulmón, el Lichwe, desfiladero, Thomson, joven misterioso, porque es punto de apertura del RECMAI, de vaso maravilloso, y no va a gastar energía. Va a nutrir el agua, va a nutrir el pulmón, va a mejorar la circulación en el propio pulmón y va a ayudar incluso a fortalecer la energía CHON por el recorrido del RECMAI, el CHON del centro del pecho, no la cromosómica, y va a favorecer la funcionalidad del propio pulmón. Claro, ese sería. Sí, profesor, muchas gracias. Claro, fortalece el pulmón, fortalece el yin del riñón, como dice usted, y no afecta energéticamente al pulmón, ¿no? O sea, porque puede, o sea, no tiene fibrosis, pero puede degenerar en eso por los antecedentes que ya ha tenido, ¿no? Claro, si tiene una debilidad en el pulmón, si ha tenido tuberculosis, hay una debilidad del pulmón que queda patente. La tuberculosis es muy lesiva y su lesión, su debilitamiento permanece a lo largo de los años. Entonces hay que trabajar la energía del pulmón para recuperarla y ponerla en condiciones. Recuperar el maestro de energía ayuda muchísimo en todo, porque es el maestro de la energía y porque es quien genera el agua. Y un punto que puede ayudar a generar también, recuperar la energía del maestro de la energía, es el 17 de RECMAI con el 1 de pulmón y atrás con su correspondiente, o sea, va a ayudar en el sentido de que el 17 de RECMAI es donde se concentra la energía CHON del centro del pecho que nutre la actividad del pulmón y el corazón. Va a ayudar. El 1 de pulmón es el punto MO, va a ayudar en la forma, dado si hay una fibrosis. Y el 13 de vejiga va a ayudar en la función, es un tratamiento de YUMO. En conjunto, armonizan la energía del pulmón en general. Sí, pero para ayudar a nutrir, también tendríamos que trabajar con la manera en que se está respirando y cosas así. Y posiblemente trabajar desde la tierra, tal vez con alimentación de estómago, para generar una alimentación terrestre adecuada que favorezca la alimentación celeste. Tal vez con el vaso, podríamos recurrir al 6 de vaso, que da mucho yin, o al 5 de vaso, que es el punto metal de la tierra, y que podría ayudar a nutrir el metal. Ya. Muy agradecido por su orientación. Gracias. Roberto. Bueno, tengo una última duda. Mayormente en las patologías de la tierra casi siempre se encuentra el problema de la insuficiencia del chan del vaso. La lengua ancha, pálida, ahí siempre son las características, pero he estado leyendo, revisando otros que tienen que he visto muy poca información, pero sobre el déficit de yin del vaso, y se termina por tener igual la lengua ancha, un poco más roja y con unas grietas a los bordes, pero no he visto mucha información. Yo sé cómo regular el chan del vaso con los puntos, pero el yin del vaso sería lo mismo. En general, cuando regulas el yang del vaso, también regulas el yin. Cuando generas un equilibrio, lo generas para todo el sistema. Si lo que quieres es regular aún más el yin del vaso, podrías recurrir al punto tierra del propio vaso para armonizar su funcionamiento, o al punto agua para rescatar todas las posibilidades y la información original propia del vaso. Podrías recurrir al 9 o al 9 de vaso, que es el punto agua, o al punto tierra de vaso, que es el 3. Ya ves, muchas gracias. Mucho gusto. Bien, continuamos. También hay cefaleas por dificultades en riñón y corazón. Recuerden que tanto riñón como corazón en conjunto hacen canal unitario, el Shaoyin. Este canal unitario Shaoyin lo que hace es regular el eje agua-fuego. Entonces, cuando nosotros tengamos una dificultad, sea que mucho yang está consumiendo el agua o mucha agua está apagando el fuego,